El día de ayer habíamos generado el grupo de las que más frecuentemente se manifiestan presentando úlceras. Ahora vamos a ver cuáles son las que generan secreción por uretra o cervix. La primera que genera esto se llama uretritis gonocócica, es generada por Neisseria. Se cree que un solo contacto aislado, un hombre infecta a una mujer en un 80 o 90%, y una mujer infecta a un hombre en un 20 o un 25%. Eso significa que quien más poder de infección tiene es el varón. Y si el varón usara preservativo en esas relaciones casuales, protegería en un 80% a esas damas. Entonces, la mujer con Neisseria puede infectar en un 20 o un 25% a los varones, pero el varón con Neisseria sí puede infectar hasta un 90%. Tiene un periodo de incubación corto, de 2 a 5 días, hay estudios que dicen que hasta 14. Tiene un trofismo especial, o sea, una predisposición por ubicarse en el epitelio de la uretra, en endocervix, en endometrio, en endosalpis. Por eso es que Neisseria, cuando genera enfermedad pélvica inflamatoria, inflama el tejido de las tubas uterinas, y al generar inflamación del tejido de las tubas uterinas lo destruye, y es factor de que genere infertilidad a futuro de origen tuárico. Por eso lo importante del manejo intrahospitalario de algunas pacientes, sobre todo las nulíparas, las nuligestas, cuando tienen enfermedad pélvica inflamatoria y se sospecha uretritis. También tiene predisposición por infecciones hacia las glándulas de Bartolino. Entonces, tratamiento en los abscesos de Bartolino, hay que pensar siempre en uretritis gonocócica. Predisposición por ubicarse en faringe, en recto y en epidídimo es responsable por los inflamatorios en varones. Tiene muchas manifestaciones. Cuando el cuadro infeccioso no ha sido controlado, puede presentarse como el síndrome de Fitz-Curtis, que es una inflamación de hígado con la formación de unas adherencias entre vesícula, hígado y pared abdominal, que genera dolor y puede confundirnos. Entonces, varón con secreción por uretra de esas características amarillentas, hasta que se muestre lo contrario, es Neisseria. Sífilis, chancro, herpes no generan secreción de esas características. Entonces, secreción por uretra, Neisseria. En las damas es un poco más difícil ver si es una vaginitis, si es una vaginosis o si es una cervicitis. Entonces, vemos los genitales externos de la mujer con un poco de flujo, pero hasta allí sabemos que es un poco de flujo. Colocamos el espéculo. Al colocar el espéculo, identificamos el cervix y vemos secreción. Limpiamos y vemos si la secreción sale por el canal endocervical. Si la secreción sale por el canal endocervical, hasta que se muestre lo contrario, es una infección por Neisseria. Entonces, secreción purulenta por uretra en varón y secreción por cervix en mujer, hasta que se muestre lo contrario, se denomina Neisseria. Esta es una imagen laparoscópica de hígado y unas adherencias hacia pared abdominal. Esas son las complicaciones cuando no se ha manejado en forma temprana la infección por Neisseria, y se denomina el síndrome de Fitz-Curtis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues clínico, la secreción, y en extendido la presencia de diplococos gram negativos dentro de los polimorfos nucleares. Entonces son diplococos gram negativos intracelulares. Si encontramos eso en la descripción del gran, diplococos gram negativos intracelulares, hasta que muestre lo contrario, es uretritis gonocócica. Tiene una especificidad de un 95%. Si vemos eso, significa que en el 95% de los casos es uretritis por gonococo. La sensibilidad sí es más baja. ¿Esto qué significa? Que puede tener una secreción así y no siempre en el gran vamos a identificar los diplococos, ¿no? La prueba reina es hacer el cultivo en el cultivo de Taller Martin,
al inicio de la presentación el día de ayer, esa cajita de incubación con esas colonias allí, ese es un cultivo de Tiger Map. También se puede hacer desde ADN no amplificado con una especificidad de 99%. Entonces son unos diplococos gran negativos intracelulares. Todos esos como granitos de café que vemos en esas células son los diplococos. Característica de Tiger Map. Hecho el diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? Aquí hemos tenido mucha dificultad en tratamiento. ¿Por qué hemos tenido dificultad en tratamiento? Porque muchas de las infecciones por Neisseria está generando resistencia a algunos antibióticos por la automedicación o los esquemas cortos de tratamiento no supervisados. Entonces, las guías internacionales recomiendan ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral, dosis única, o cefixime, o ceftriaxona. La otra uretritis es la uretritis no gonocócica. Entonces, tenemos uretritis por gonococo y no gonocócica. La otra uretritis es la generada por clamidia. Clamidia es responsable de algunas ITS, ¿no? Entonces es un parásito intracelular obligado, tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. En el 20% de las infecciones de gonococo aparece clamidia, por eso es la recomendación cuando veamos el esquema de manejos sindromáticos. Siempre que hay uretritis y pensamos en Neisseria, damos también tratamiento contra clamidia, y si tenemos sospecha de clamidia, damos tratamiento contra Neisseria en forma sindrómica. ¿Cuál es el? Entonces el síntoma principal es la disuria, y en el parcial de orina que encontramos abundantes leucocitos, más de 10 leucocitos por campo sin presencia de bacterias. Entonces, si la mujer o el varón se queja de que le duele al miccionar, tiene disuria, le hacemos el parcial de orina y el parcial de orina aparece solamente abundantes leucocitos, y hay el antecedente de una relación no protegida, hay que pensar en una uretritis no gonocócica secundaria clamidia. El diagnóstico un poco difícil, PCR en orina, eso no lo hacemos tan fácil. La visualización, más difícil. Entonces nos toca hacer un tratamiento pensando en la clínica. ¿Cuál es el tratamiento? Acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. Viene de 500 miligramos las tabletas, eso significa 2 tabletas vía oral, dosis única. O doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Y en las embarazadas, como no se recomienda ni acitromicina ni doxiciclina, podríamos usar eritromicina. Cuidados con acitromicina. Acitromicina genera efectos gastrointestinales en más de la mitad de los pacientes y de las pacientes. Eso significa que si toman la dosis de 1 gramo o de 1.5 gramos de acitromicina, es muy probable que presenten enfermedad diarreica secundaria al tratamiento, que lo tomen ojalá fin de semana o cuando no tengan problemas para sus actividades laborales. Viene el otro grupo de las infecciones caracterizadas por las famosas verrugas genitales. El término debería ser verruga, ¿no? No papilomas, porque papilomas también es una patología tumoral benigna de las papilas de la piel que crecen en forma exagerada y hacen unas nodulaciones que se llaman papiloma, pero no es secundario al virus del papiloma humano. Por eso deberíamos tratarlas con el nombre de verruga. Tiene un papiloma, nos da duda. Tiene una verruga, ya sabemos que es una infección. Está generada por el virus del papiloma humano, muy conocido, con DNA de doble cadena. Se creía que era la enfermedad sexual más prevalente en el mundo,
Ahora se cree que es la infección más frecuente del mundo, por eso está hablando que en un futuro a papilomavirus lo vamos a clasificar como flora normal del canal vaginal. ¿Por qué? Porque las damas lo pueden llegar a presentar en más del 70%. Eso significa que cerca del 70% de las damas tienen presente del virus del papiloma en su parte genital y no siempre es por transmisión sexual, pero la primera causa es transmisión sexual, ¿no? Tiene un periodo de incubación largo de 3 a 4 meses. La infección es solo intraepitelial, no se ha descrito que haya infección ni migración para infectar otros tejidos. Entonces, cuando dicen hay condilomatosis laringea, no es que migró de genitales, la condilomatosis laringea es porque hubo contacto con HPV por ese tracto. Es por eso que a los bebés, cuando los vamos a recibir en el parto o en la cesárea, si la mamá tiene lesiones condilomatosas o verrugas en su parte genital, no se indica el parto vaginal, porque al salir el bebé por el tracto genital contaminado con virus del papiloma, puede implantarse el virus del papiloma en orofaringe. La vía de terminación sería cesárea. Hay muchos tipos y depende de los tipos tenemos la patología. Los más frecuentes son los tipos 6 y 11 que generan los condilomas o las verrugas. El 16, 18, 31, 33 se relacionan mucho con la infección subclínica. ¿Eso qué quiere decir? Que no manifiesta formación de verrugas, pero es que estos son los responsables de la patología cervical, de los que se relacionan con procesos oncogénicos. ¿Cómo se ven esas verrugas en los varones? Lesiones exofíticas tipo múltiples vegetaciones. En las mujeres, crecimientos exagerados. Esas serían las formas clínicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico o en la infección subclínica, la citología, porque en la infección subclínica en el que más nos ubicamos es a nivel del cervix. Entonces el reporte citológico es el que nos va a estar mencionando en el reporte citológico. Presencia de coilocitos. Los coilocitos ya los vamos a identificar. Una citología alterada, pero siempre y cuando tenga relación con patología subclínica. No se puede cultivar y los anticuerpos séricos no son tan útiles. ¿Qué es un coilocito? Un coilocito es una célula de cervix o de vagina con un citoplasma claro, con un núcleo grande y con un halo. Ese es el coilocito. Entonces, cuando se hace cito, los patólogos o los citólogos no nos ven el virus del papiloma humano, ven el coilocito, pero el coilocito siempre se produce secundario a infección del virus del papiloma. Entonces es un hallazgo no directo, es un hallazgo indirecto. Presencia de HPV en citología es porque vieron coilocitos, no porque vieron al virus. Entonces tenemos unos que nos pueden dar riesgo de patología cervical, o sea, que son los llamados oncogénicos. Y hay unas discusiones grandes porque en el 95% de las muestras de cáncer de cuello de útero identificamos genoma de virus de HPV. O sea, de 100 mujeres a las que se les hace histerectomía por cáncer de cervix, de 100 mujeres, en 95 de esos úteros, en 95 de esos cervix, hay presencia de HPV, en 5 no se identifica. Pero solo 1% de las mujeres con infección viral por HPV van a ser neoplasia. Y esa es la discusión entre la campaña de vacunación y no vacunación contra el virus del papiloma. En mujeres con cáncer de el virus del papiloma, uno diría, vacúnese. Pero si lo vemos de la otra forma,
de 100 mujeres con infección por HPV, solo uno va a desarrollar infección viral, ahí cambia el panorama, entonces ya se vacuna o no se vacuna. La capacidad oncogénica varía mucho en el virus. ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento generalmente es químico para eliminar las lesiones macroscópicas, las visibles. Cuando hablábamos de infección subclínica, quiere decir que hay un compromiso, hay una infección, pero no veo. ¿Por qué no veo? Porque eso es microscópico. Pero cuando tenemos lesiones macroscópicas, sí, podemos usar podofilina, podemos usar ácido tricloroacético, podemos usar 5-fluoracilo, también podemos hacer manejo quirúrgico, la electrocauterización, la resección con bisturí y la crioterapia. Ojo con la electrocauterización. Entonces, hay muchas formas de transmitirse los procesos infecciosos. Con el virus del papiloma humano hemos identificado que puede transmitirse también por partículas suspendidas en el aire, que son los famosos fomites. Entonces, cuando usted está fulgurando una verruga, en el humo que se manifiesta al quemar la verruga, se disparan partículas virales. Y si usted no tiene el sistema de bioseguridad, de protección ideal, sus gafas, su buena mascarilla, su sistema extractor de humos, como no tiene eso, porque se le ocurrió empezar a quemar esas verrugas, y aspira ese humo, ¿a dónde se le va a ir esas partículas virales? A su orofaringe. Y por eso puede presentar condilomatosis laringea. Y ese individuo que presentó condilomatosis, ¿presentó por qué? ¿Tuvo relaciones? No. Por haber hecho un uso inadecuado de su sistema de bioseguridad de protección. En algunas otras instituciones hacemos fulguración láser. Entonces, ¿cómo haríamos el manejo sindromático de las ITS? ¿Cómo haríamos ese manejo sindromático? Si tiene secreción por uretra o una cervicitis mucopurulenta, intentamos solamente el gonococo o clamidia. Entonces, para Neisseria doy ciprofloxacina y para clamidia doy doxiciclina. Si está en el embarazo, no doy ciprofloxacina. Entonces puedo usar ceftriaxona más acitromicina. Si identificamos que hay una úlcera única, una lesión ulcerativa, ¿en qué pienso? En cancro, a Haemophilus ducreyi, o pienso en sífilis, treponema. Pues para sífilis, penicilina benzatínica. Y para Haemophilus ducreyi, ciprofloxacina. Si tengo lesiones ulcerosas en mujeres embarazadas, penicilina, 2.4 millones, dosis semanal por 3 semanas, y pensando en Haemophilus, ceftriaxona, 250 miligramos, dosis única. Si tiene un dolor pélvico clasificado como enfermedad pélvica, entonces vamos a pensar en enfermedad pélvica que se genera la inflamación de esas trompas uterinas por Neisseria o por clamidia. Como no tengo mis ayudas en nivel 1 para saber si es lo uno o lo otro, entonces para Neisseria, ceftriaxona, para clamidia, doxiciclina. Si la enfermedad pélvica cumple criterios de hospitalización, ¿cuáles son criterios de hospitalización? Tener enfermedad pélvica en una mujer con 0 embarazos, tener enfermedad pélvica en una mujer con sospecha de abscesos tubováricos, una mujer con antecedentes de embarazo ectópico, una mujer que está haciendo respuesta inflamatoria sistémica, febril. Esa mujer tiene que hacerse manejo intrahospitalario, clindamicina y gentamicina. Si tenemos esas inflamaciones adenomegalias, entonces si tenemos adenomegalias pensamos o estamos con doxiciclina o estamos con ciprofloxacina para granulomas o para procesos de chancro. Si la inflamación inguinal se presenta en el embarazo, pienso en eritromicina o en ceftriaxona. Y ven, ¿no? Los manejos son sindrómicos, ¿no? Por esos síntomas.
para nivel 1 cuando no tengo la posibilidad de hacer los cultivos, las biopsias. De aquí pasamos, esa es una de las aficiones que hago, yo me casa, bueno, ahora no estoy en casa, a las infecciones caracterizadas por las descargas vaginales. Eso nos ha complicado muchísimo en el manejo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cómo es el comportamiento de la flora genital normal de una mujer. Entonces, a lo largo de los años tenemos unas modificaciones. Entonces, nace la nena, a los 12 años le llega la primera menstruación, es decir, la menarca. A los 50 años tiene su última menstruación, eso es la menopausia. Pero a lo largo de este tiempo, ella tiene unos cambios hormonales y al tener esos cambios hormonales, esa mujer va a alterar su flora normal. Pues entre los 0 y 12 años tiene ausencia de estrógenos. ¿Por qué tiene ausencia de estrógenos? Porque todavía no está ovulatoria. ¿Cómo es el pH a nivel de genitales? Canal vaginal, un pH de 6 a 8, o sea, es un pH entre los 2 y los 50 años ya tenemos función hormonal y hay una hormona que es la que mantiene el trofismo, o sea, que mantiene el tejido genital en buenas condiciones. Estos son los estrógenos. Los estrógenos favorecen la producción de glucógeno en las células del epitelio vaginal y al producirse el glucógeno aparecen unas bacterias que son las protectoras, que esas bacterias se denominan lactobacilos. Y los lactobacilos son los que permiten el pH en las niñas no estrogénicas era un pH de 6 a 8 y en las niñas estrogénicas, en las damas, es un pH ácido de 3.5 4.5. Y aparecen los lactobacilos o flora vaginal normal. Entonces, si tiene lactobacilos como flora vaginal normal, las mujeres van a tener cierto grado de secreción, ¿sí? Todo el tiempo van a tener cierto grado de secreción. No va a haber una mujer que tenga sequedad vaginal completa, cero flujo, cero secreción. Esa mujer que está cero flujo es muy probable que no tiene glucógeno, que es tipo estrogénica, por alguna cosa. Los lactobacilos crecen muchísimo en presencia de estrógenos, producen peróxido de hidrógeno y peróxido de hidrógeno mata muchísimas de las bacterias no normales del canal vaginal, produce ácido láctico que le da un color algo blanquecino y eso hace que se disminuya el pH. Los lactobacilos, si no están escasos, flora normal. Si están exagerados, no es una flora normal, porque como aumentan la acidez le puede generar sensación de quemazón, de ardor en canal vaginal a esa mujer. Entonces, esos son los famosos lactobacilos. No se olviden, si no hay lactobacilos hay que pensar en hipoestrogenismo. Cuando disminuyen los lactobacilos, van a crecer las bacterias que no son normales y no son frecuentes. Alguna vez les mencionaba en clases que el canal vaginal es el lugar donde más carga bacteriana hay, o sea, ya podemos cultivar lo que se les ocurra de bacterias. ¿Por qué no crecen esas? Porque están controladas por los lactobacilos. Pero al disminuir los lactobacilos, entonces van a empezar a crecer Garnerella vaginalis, que me va a dar vaginosis, Mobiluncos, que me va a dar vaginosis, Micoplasma, que me va a dar vaginosis, me van a crecer los bacteroides, la prebotella, los streptococos, la E. coli, y entonces podemos decir, ¿van a crecer bacterias anaerobias? Claro que van a crecer bacterias anaerobias allá en ese ambiente vaginal. Y aparece una de las primeras patologías que genera descargas vaginales, la vaginosis. Entonces, la vaginosis es distinta a la vaginitis. La vaginosis se genera solo por estos tres, por Garnerella, por Micoplasma y por Mobiluncus. Garnerella, Micoplasma y Mobiluncus me dan vaginosis. Cuando usted coloca un diagnóstico como vaginosis, ya le hace pensar al otro que lee ese diagnóstico que o fue una infección por Garnerella, o por Micoplasma, o por Mobiluncus.
Pero si fue por hongos, vaginitis. Si fue por tricomonas, vaginitis. Entonces, la morbilidad asociada a la vaginosis. Las mujeres embarazadas con vaginosis tienen 7.3 veces más riesgo de romper membranas, 2.8 veces más riesgo de hacer parto pretérmino, de hacer endometritis, de bebés de bajo peso, de hacer endometritis posparto y de poder terminar en infecciones post-histerectomía. Entonces, esa es una morbilidad aumentada por la presencia de vaginosis. Después de estos procedimientos, y si la mujer tiene vaginosis, puede terminar haciendo una infección de la cavidad endometrial, endometritis, ¿no? Algunos confundimos los términos endometritis con endometriosis. Endometritis es la inflamación del endometrio. Endometriosis es el tejido endometrial ectópico fuera del útero. Y aparece la vaginitis micótica, que es la siguiente en orden de presentación. La vaginitis micótica generalmente está dada por cándida. La cándida se encuentra en todas las estructuras, tanto tracto gastrointestinal como canal vaginal, controlada para que no crezca mucho por los lactobacilos. Afecta al 75% de las mujeres en alguna época de la vida y el 40-45% de esas mujeres pueden tener una infección nuevamente. Esa es la representación microscópica de Candida albicans, responsable en el 85% de vaginitis. Pero hay otros hongos que también me generan vaginitis. Es por eso que cuando ustedes ven en la consulta que se formula fluconazol o se formula clotrimazol tópico o fluconazol sistémico, no siempre responden muy bien, porque no es la única vaginitis, la cándida la responsable. Hay otras patologías que me pueden dar. Factores asociados para esa vaginitis por hongos. Mujer diabética, uso previo de antibióticos, entonces estuvo con infección de vías urinarias y le dieron antibióticos de amplio espectro, 10 días, le acabaron los lactobacilos, ¿qué va a crecer? Los hongos. Pacientes con inmunosupresión, usuarios de corticoides, VIH positivas. En el embarazo, recuerdan que en el embarazo disminuye un poquito la acidez del canal vaginal y por el aumento de la humedad en genitales crecen un poco más los hongos. La desnutrición, y allí me faltaba, las mujeres que usan anticonceptivos combinados, los hormonales combinados, alteran los niveles de estrógenos en canal vaginal y pueden también presentar vaginitis micótica. ¿Cómo hacemos el enfoque clínico de la vaginitis y de la vaginosis? La vaginosis, entonces decíamos, la vaginosis generada por Gardnerella. Aquí tenemos el cuello del útero, no hay secreción que salga a través del canal endocervical. Si tuviera secreción que sale por el canal endocervical, ¿en qué pensamos? En Neisseria. Entonces limpiamos, no vemos que hay secreción y vemos una secreción grisácea adherida a las paredes. Entonces, si tengo secreción homogénea, grisácea, adherida a las paredes, pienso en vaginosis. Si tengo secreción grumosa, como queso rallado, grumos, pienso en cándida. O sea, llevamos diferenciando cándida grumos y vaginosis, solución adherente. Con cándida vemos los grumos así. Otra infección que me da vaginitis, tricomona. Aquí tengo el cervix con unos puntos, es el famoso cuello en fresa, y aquí tengo el cervix y una secreción en el fondo del saco posterior con espuma. ¿Sí ven esas burbujitas? Cuando encuentro secreción espumosa, pienso en tricomona. Pero no siempre es patognomónico eso, ¿no? Porque ahora tenemos infecciones mixtas. Entonces puedo tener secreción homogénea, adherente, para pensar en vaginosis, y puedo tener
secreción espumosa para pensar en vaginitis por tricomonas y puedo tener un cuello en fresa. En los varones, tricomona puede generar uretritis. ¿Cómo hago el diagnóstico de Garnerella? Ahí hay unos criterios de Hansel se llaman, ¿no? Esos criterios de Hansel dicen que al aplicarle un medio alcalino se liberan aminas en ese flujo, en esa secreción, y al liberarse esas aminas genera mal olor. ¿Por qué? Porque esas aminas que se liberan generalmente es cadaverina, putrescina, y eso huele a podrido o a pescado dañado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La medición del pH. Decíamos que el pH en un canal vaginal normal es ácido. Si se tiene un pH que va hacia la tendencia a la alcalinidad, ya no es normal. Esta imagen será de Garnerella o será de hongos. Esta es una imagen de hongos, ¿no? Grumos, 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 grumos. Si se presenta en la parte externa, le va a generar adicional a la secreción abundante prurito. Eso sería una vaginitis micótica. Y ese es el famoso cuello en fresa. Orificio cervical externo y todo el punteado por la vasodilatación secundaria, que el cuello de fresa es secundario ¿a qué infección? A tricomonas. Entonces volvamos a nuestros laboratorios, colocamos el espéculo, tomamos la muestra, la llevamos al GRAN y allí nos dicen que aparecen unos cositos intracelulares que se llaman células clave. Si tengo células clave, Garnerella. Entonces ese es mi epitelio con los lactobacilos, pero cuando tengo mi epitelio con abundantes punteados, que son las famosas células CLU, son las células clave, entonces ese es casi que patognomónico de vaginosis, las famosas células vaginosis. Y están los criterios de Hansel. Estos criterios de Hansel dicen, primer criterio, que la secreción debe ser homogénea, blanca, grisácea, para pensar en Garnerella. Que el pH ya no es tan ácido, se va hacia la alcalinidad, 4.5 más. Que al aplicar el hidróxido, libera mal olor, o sea, test de aminas positivo. Y que al menos en 20% de las células estudiadas en el GRAN tengo células clave. Con 3 de esos criterios, ya tenemos hecho el diagnóstico de vaginosis. Cuando no tenemos laboratorio en la anamnesis en los flujos, esta prueba de KOH la podemos reemplazar haciendo una pregunta sencilla. A la dama, cuando usted termina de tener sus relaciones sexuales, se vuelve de mal olor, me aumenta el flujo, pésimo olor, es un criterio de test de aminas positivo. ¿Por qué se produce eso? Porque el semen es alcalino. Entonces, al colocar este alcalino sobre ese flujo secundario Garnerella, me libera aminas y da ese mal olor. La cándida, la visualización de las hifas, la visualización de esas levaduras, todo por el GRAN, aparte que nosotros ya vimos, y tricomonas, que es un protozoario que lo vemos allí en el frotis. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento ideal son los imidazólicos. El tratamiento ideal es metronidazol, 500 miligramos, bioral, mínimo 5 días. Las duchas vaginales no son recomendadas porque la ducha simplemente hace un efecto sintomático, ¿no? De lavado. Hace la ducha, lava, elimina el flujo, pero el agente causal sigue allí presente. En ocasiones hay que tratar a la pareja. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de tricomonas, hay que tratar a la pareja. Cuando se hace el diagnóstico de Garnerella, no siempre se trata a la pareja. Cuando
tengo el antecedente de una candidiasis, tampoco tratamos a la pareja. En las recurrencias tal vez podamos tratar a la pareja. Entonces el metronidazol es excelente para la vaginitis por Gardnerella, pero puedo tener vaginitis secundaria a Mobiluncus o a Mycoplasmominis. Cuando es Mobiluncus o Mycoplasmominis, el tratamiento tiene que ser con clindamicina. Si usted tiene una mujer con vaginosis que le pide el grande control y sigue con vaginosis y ya cumplió el esquema de metronidazol, piense que no fue solamente Gardnerella el responsable. Entonces, como no fue Gardnerella el responsable, tiene que iniciarle tratamiento con clindamicina. No hay evidencia que tratar a todas las mujeres sintomáticas disminuye el riesgo de parto pretérmino. Entonces, no se les da a todas las mujeres. El metronidazol puede ser usado de manera segura en el primer trimestre, pero como tenemos algunos esquemas que nos dicen hay que tener cuidado de medicamentos en el primer trimestre, entonces iniciemos hasta antes de semana 12, tópico, metronidazol óvulos o tabletas vaginales, uno cada noche durante 7 noches, y cuando superemos semana 12 de gestación ya podemos dar metronidazol vía oral, para estar más tranquilos. En las mujeres con terapia de reemplazo hormonal, recuerden que en las mujeres con terapias de reemplazo hormonal, esas mujeres que están posmenopáusicas, que tienen hipoestrogenismo, los lactobacilos están ausentes. Y al estar ausentes de esos lactobacilos, pueden crecer estas bacterias, y al crecer estas nos pueden dar la sintomatología. Entonces uno da metronidazol, da tópico, da sistémico, y al cabo de 2 o 3 meses vuelve a presentar la misma molestia. Tenemos que mejorar el trofismo. ¿Cómo mejoramos el trofismo de ese epitelio vaginal? Con estrógenos tópicos. Entonces es muy frecuente, sí. Si hacemos el comparativo entre terapia de reemplazo hormonal, las que reciben estrógenos y las que no reciben estrógenos, ¿en quién es más frecuente la vaginosis por Gardnerella? En las que no reciben, por el hipoestrogenismo. ¿Cuál sería el tratamiento de Cándida? El tratamiento de Cándida es fluconazol y el sintomático clotrimazol. ¿Qué significa eso? Que si la mujer llega por quejándose de secreción y de prurito, lo que nos interesa solucionar rápido es esa sintomatología, el prurito y el flujo. Clotrimazol, crema vaginal. Pero el tratamiento es sistémico. Para eliminarle la sintomatología, el clotrimazol, pero para tratarla tendremos que dar fluconazol. Entonces hay que modificar los factores de riesgo. Si es recurrente, evaluar al esposo que no tenga patología anatómica en genitales, considerar que hay otros tipos de cándida, pues iniciaríamos terapia tópica y fluconazol. El fluconazol en la recurrencia, 150 miligramos semanal por unos 6 meses, porque ya saben que las dermatitis micóticas se tratan por largo tiempo, 3, 6, 9 meses. Inflamación a nivel de genitales masculinos por cándida. Entonces, este varón debería recibir tratamiento. ¿Cuándo sospechamos de eso? Cuando hay recurrencias, ¿no? Cuando la dama consulta más de 3 veces al año, eso se llama recurrencia, cuando tiene 3 episodios en menos de un año. Una mnemotecnia, la secreción y las características del olor en Gardnerella, en Cándida y en Tricomonas. Entonces, en Gardnerella generalmente huele a pescado. En Cándida dicen que a ratón mojado. ¿Alguien ha olido un ratón mojado? Pues no se puede comparar, ¿no? Pero así dicen los textos. A Tricomona huele a podrido. Es blanco grisácea, es blanca grumosa, es espumosa. Las pruebas de test de amina son positivos para esta. En Cándida solamente vemos las hifas. Y en Tricomonas podemos estar observando el cuello en fresa. El diagnóstico lo confirmamos por laboratorio. El tratamiento para Gardnerella y para Tricomonas es el mismo, metronidazol.
para cándidas, es clotrimazol y fluconazol. Eso es una de las ventajas en este momento, ¿no? Garnerella es sensible a metronidazol y Tricomone es sensible a metronidazol. Hablábamos de que hay infecciones mixtas, entonces en esas infecciones mixtas nos va bien solamente el tratamiento con metronidazol. Usábamos los esquemas cortos, que eran 2 gramos, o dar secnidazol o dar tinidazol, pero hacer el mínimo de 7 días. Metronidazol por 7 días. Hay unas duchas vaginales que ayudan a recuperar un poco el epitelio vaginal, ¿no? Entonces dicen que se puede hacer irrigación de sal, que se puede mejorar el trofismo, que se puede mejorar el pH, entonces que si el pH es muy ácido tendríamos que tratar de alcalinizarlo, ¿con qué lo alcalinizamos? Con bicarbonato, que si el pH es muy alcalino, que hay que acidificarlo un poco para que aparezcan más fácil los lactobacilos, pues ¿con qué lo acidificamos? Con vinagre, ¿cómo se hace esos preparados? En 1 litro de agua se coloca una cucharilla de las pequeñas de bicarbonato y tengo una solución alcalina. Y si quiero acidificar, en 1 litro de agua le coloco una cucharilla de vinagre blanco de cocina, diluyo eso y se hace la ducha vaginal y estoy acidificando. Pero eso es solamente sintomático, ¿no? Ese no es tratamiento curativo. El tratamiento curativo es metronidazol. ¿Cómo sería un flujograma para las pruebas de VIH, que es otra clase aparte? Simplemente allí terminamos. No se olviden, en sospecha es prueba de ELISA positiva. Si la prueba de ELISA me sale positivo, me voy para Western Blot, y si me sale positivo, entro al esquema de VIH como programa y manejo. Eso es lo que les quería compartir con las famosas ITS, las vaginitis, las vaginosis y las iniciales de la patología que nos puede complicar la gestación. ¿Preguntas?